Livia Silva no era una mujer cualquiera. Aunque todos los días entraba por la puerta de servicio con un uniforme azul y un carrito de limpieza, su mente cargaba el peso de miles de vidas que alguna vez estuvieron en sus manos. En su historial había turnos interminables en la sala de emergencia del Hospital das Clínicas, noches sin dormir, diagnósticos precisos y decisiones que marcaban la diferencia entre la vida y la muerte. Pero nada de eso importaba ahora. Ninguno de sus colegas en esa empresa sabía que era médica. Nadie había preguntado jamás qué hacía antes de barrer pasillos o reponer papel higiénico en los baños. Para todos, era solo la mujer de la limpieza. Y eso dolía, no por el trabajo, que era digno, sino por el silencio que se impone cuando se deja de existir para los ojos de los demás. Mientras lees esta historia, tal vez ya estés suscrito al canal, disfrutando de estos relatos reales que nos enseñan más que cualquier discurso. Si no lo has hecho, este es un buen momento para hacerlo. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de conocer puede cambiar tu forma de ver a las personas que te rodean. Y si estás viendo esto ahora, cuéntanos en los comentarios desde qué parte del mundo te estás perdiendo con nosotros. Nos encanta sentir que estás aquí, acompañándonos. Y no olvides dejar tu me gusta, porque eso nos ayuda a llegar a más personas con historias que merecen ser escuchadas. Habían pasado 2 años desde que su mundo se derrumbó. 2 años desde aquella reunión absurda en la que los directivos del hospital decidieron callarla para proteger a los suyos. Había creído ingenuamente que la verdad la haría fuerte, que denunciar un esquema de corrupción interno la colocaría del lado correcto de la historia. Pero no fue así. Fue acusada de ser problemática, de inventar conflictos, de buscar protagonismo. La dirección ignoró las pruebas, la tachó de inestable y la empujó lentamente hacia la puerta de salida. Lo más cruel fue el castigo colateral. Su esposo, que trabajaba en una empresa contratista del hospital, también fue despedido semanas después. Fue entonces cuando la realidad la golpeó con más fuerza que cualquier desfibrilador. Sin empleo, sin reputación y sin seguro de salud, su hija, Elena, quedaba expuesta a un riesgo real. La enfermedad crónica que sufría no podía esperar. Durante semanas, Livia intentó rehacer su vida profesional. Enviaba currículums, hacía llamadas, pedía favores. Pero el mundo médico es cerrado, cruel y rápido para juzgar. Bastó con que uno de sus antiguos jefes dejara caer comentarios maliciosos sobre su nombre para que las puertas se cerraran. Se convirtió en una figura incómoda, una presencia que nadie quería cerca. La necesidad la llevó a aceptar lo que parecía inaceptable: un puesto de limpieza en una empresa privada, con salario mínimo, pero contrato formal y seguro de salud. No era medicina, pero era estabilidad. No salvaba vidas, pero aseguraba medicamentos para su hija. Al principio lloraba en silencio cada vez que alguien dejaba una taza sucia en su escritorio sin mirarla. Luego aprendió a tragarse las lágrimas y a enfocarse en lo esencial: mantener a Elena viva. Nadie en aquella oficina sabía quién era ella en realidad. Ni los gerentes, ni los colegas, ni mucho menos Augusto Vilas, el dueño de la empresa. Él era un hombre frío, apurado, que hablaba más con su reloj que con las personas. Para él, Livia no existía, ni una palabra, ni una mirada, ni un saludo en 2 años. Y ella se convenció de que eso era mejor. Cuanto menos supieran de su pasado, menos tendrían para cuestionar. Cada día barría el piso de mármol del piso 15, el más elegante, donde estaban las oficinas ejecutivas. Allí fue también donde escuchó aquel grito en alemán, seguido de un golpe seco. Lo que ocurrió en los minutos siguientes sería el punto de quiebre de toda su historia. Aquel infarto no solo revelaría la fragilidad del corazón de Augusto Vilas, sino también la verdadera identidad de la mujer que todos creían invisible. Fue todo tan rápido y caótico que por un instante nadie supo qué hacer. Las voces se superponían, la secretaria lloraba, los ejecutivos alemanes miraban paralizados a Augusto, que se retorcía en la silla sujetándose el pecho. Livia se acercó por instinto, sin pensar, guiada por una mezcla de adrenalina y memoria muscular. Reconoció al instante los síntomas: piel pálida, sudor frío, labios morados, dificultad para respirar. Era un infarto agudo de miocardio. Lo había visto tantas veces en su vida anterior que su cuerpo reaccionó antes que su mente.
En menos de 5 segundos, dejó el carrito de limpieza, abrió la puerta del despacho y gritó una orden que nadie esperó oír de ella. «Sáquense todos, ahora mismo». La sala quedó en silencio. Fernanda, la secretaria, se quedó boquiabierta. «Livia, ¿qué estás haciendo aquí? Esto no es hora para limpiar». Pero no era una confusión cualquiera. Había algo en su tono, en la firmeza de sus gestos, en la forma como se arrodilló junto a Augusto, que no dejaba dudas. Livia aflojó la corbata del empresario, buscó el pulso en su cuello y gritó de nuevo. «Llama al SAMU y diles que es una parada cardiorrespiratoria inminente. Infarto agudo, varón, 52 años». Los alemanes se miraron entre ellos, desconcertados, hasta que uno de ellos se animó a preguntar. «¿Usted sabe de medicina?» «Soy cardióloga», respondió sin levantar la vista, mientras comenzaba las compresiones, torácicas con una técnica tan precisa que nadie se atrevió a interrumpirla. La camisa de Augusto se desgarró bajo sus manos como tantas otras lo habían hecho en salas de emergencia. No importaba el precio del traje ni la posición del paciente. En ese momento, era solo un cuerpo al borde del colapso. Livia contaba en voz alta para mantener el ritmo de las compresiones. 1, 2, 3, 25, 26. El tiempo parecía haberse congelado, pero su respiración se mantenía estable. Cada movimiento era una afirmación silenciosa de que ella aún era médica, aunque el mundo la hubiera querido olvidar. «¿Está respirando?», preguntó alguien. «Todavía no, pero lo hará», respondió ella sin dejar de presionar el pecho de Augusto. Y aunque nadie lo sabía, esa fue la primera vez en 2 años que Livia volvió a sentirse viva. Pasaron unos segundos que parecieron minutos. Livia intercalaba compresiones con respiración boca a boca, manteniendo la concentración como si estuviera sola con él en mínimo en una sala blanca de hospital. No escuchaba las voces alrededor, no sentía el sudor que corría por su cuello, no pensaba en lo que vendría después. Solo existía ese momento, un cuerpo a punto de apagarse y la posibilidad de impedirlo. Cuando Augusto soltó una bocanada débil de aire y sus ojos se abrieron lentamente, confusos, nadie pudo creerlo. Livia lo sostuvo con cuidado, lo miró directo a los ojos y le dijo con voz firme pero suave: «Tuviste un infarto. Quédate tranquilo. Estás estable ahora. No intentes hablar». Él intentó incorporarse, pero ella lo detuvo con dulzura. «No te muevas. Necesitas estar quieto hasta que llegue la ambulancia». En la sala, todos seguían en silencio. Fernanda, con las manos cubriendo la boca, apenas podía procesar lo que acababa de presenciar. Miller, uno de los ejecutivos alemanes, se acercó con cautela. ¿Usted realmente es cardióloga?», preguntó en un español imperfecto. Livia asintió sin dejar de vigilar a Augusto. «Fui médica durante 15 años en el Hospital das Clínicas». Lo dijo sin orgullo ni necesidad de aplausos. Lo dijo porque era la verdad, porque esa verdad acababa de salvar una vida que, irónicamente, era de alguien que la había tratado como si no existiera. Y aunque no había tiempo para emociones, en el fondo sentía algo mezclado entre justicia y alivio. Por fin, alguien la había visto. Cuando llegaron los paramédicos, se sorprendieron al encontrar a Augusto estable y recibiendo atención avanzada. Uno de ellos, al ver los movimientos técnicos de Livia, preguntó si ella era del área médica. «Sí, soy cardióloga». Él tuvo una parada por cerca de 40 segundos. «Logré revertir. Los signos vitales están estables ahora». El jefe de los paramédicos asintió con respeto. «Excelente trabajo, doctora. Sin usted, probablemente no lo habríamos encontrado con vida». Augusto fue colocado con cuidado en la camilla. Antes de salir, tomó la mano de Livia con una fuerza que no había demostrado antes, y con los ojos llenos de confusión y lágrimas murmuró: «¿Por qué me salvaste? Después de cómo te traté». Livia no dudó en responder. Lo hizo con la calma de quien lleva una convicción en la sangre. «Porque eso es lo que hacen los médicos, Augusto. Salvamos vidas, no importa de quién sean». Cuando la ambulancia se alejó, la sala quedó vacía de palabras, pero llena de algo nuevo. Fernanda, los ejecutivos y hasta los vigilantes del pasillo miraban a Livia como si la vieran por primera vez. Ella, mientras tanto, volvió a empujar su carrito de limpieza en silencio, subió al ascensor y se dirigió al baño del piso 12. No lloró, no sonrió, solo respiró hondo.
porque sabía que su vida acababa de cambiar, aunque aún no tuviera claro hacia dónde. El hospital era un lugar que Livia conocía bien, pero no en esa condición, no como acompañante silenciosa, no vestida con ropa sencilla y sin identificación profesional. Había recorrido esos pasillos con bata blanca, dando indicaciones, liderando procedimientos. Ahora, mientras esperaba noticias de Augusto en la sala de espera, se sentía extraña, como si estuviera invadiendo un territorio que ya no le pertenecía. Aún así, permaneció ahí hasta asegurarse de que estuviera fuera de peligro. Había hecho su parte, pero no se iba a ir hasta tener la certeza. Cuando el cardiólogo responsable salió de la unidad coronaria y la reconoció por nombre, ella lo miró con esa mezcla de pudor y firmeza que se forma cuando uno ya no tiene nada que esconder. «Fuiste tú la que hizo el primer atendimiento, ¿verdad?», le preguntó. «Sí, doctor. Lo estabilicé hasta que llegaron ustedes». El hombre asintió con respeto. «Lo hiciste muy bien. Te felicito». Horas más tarde, ya en una habitación común, Augusto volvió a preguntar por ella. Tenía la voz débil, pero el recuerdo de lo ocurrido aún fresco. «La mujer que me atendió... ¿Quién es?», le dijo a su esposa, que estaba sentada a su lado. «¿Una doctora?», preguntó Clara, confundida. «No lo sé. Creo que trabaja aquí, pero también creo que es la señora que limpia mi oficina». Su mente no lograba ordenar lo que había vivido. Clara no entendía del todo, pero le prometió averiguar. Cuando el doctor volvió a entrar para hacerle un control, confirmó la sospecha. «Se llama Livia Silva. Es médica, sí. Cardióloga, con experiencia. Vino en la ambulancia contigo. Fue ella quien te salvó». Augusto se quedó en silencio. Lo que acababa de oír rompía todo lo que creía saber sobre la gente que lo rodeaba. En los días siguientes, esa pregunta no dejó de girar en su cabeza. ¿Cómo una médica con tanta experiencia había terminado limpiando escritorios en su empresa? ¿Qué historia había detrás de eso? Pidió a su secretaria que buscara el expediente de Livia en los archivos de la empresa tercerizada. Lo que encontró fue poco: dirección, estado civil, una hija llamada Elena y 2 empleos en jornada doble. Por las noches, trabajaba limpiando en un hospital privado. Doble jornada. Su cabeza no podía entenderlo. Era la misma mujer que había tomado el control de una emergencia mejor que muchos profesionales activos. Era la misma que él había ignorado durante 2 años completos. Ni un saludo, ni una mirada, nada. Y aún así, ella lo había salvado. Sin esperar más, la llamó por teléfono. Su voz salió temblorosa. «Livia, soy Augusto Vilas». Hubo un silencio largo al otro lado. «¿Está bien?», preguntó ella, con respeto, pero sin distancia emocional. «Gracias a ti. Sí, estoy bien. Estoy vivo». Otro silencio. «Quiero hablar contigo. ¿Podemos vernos?». Ella dudó. Le explicó que estaba yendo a su segundo trabajo, al hospital donde limpiaba por las noches. «Yo paso por allí. No quiero molestarte. Solo necesito entender». Livia aceptó con una mezcla de curiosidad y cautela. Sabía que ese momento iba a llegar tarde o temprano, y aunque no buscaba reconocimiento, tampoco tenía nada que esconder. Se encontraron en la entrada de servicio del hospital. Ella llevaba el mismo uniforme con el que él la había visto tantas veces en la empresa, pero esa noche Augusto la miraba diferente, no por compasión ni por culpa, sino porque había algo en ella que lo desafiaba a repensar todo lo que creía saber sobre dignidad y valor. Se saludaron con un gesto tímido. Él insistió en invitarla a sentarse en una pequeña cafetería al lado del hospital. Livia dudó, pero aceptó, no por él, sino porque había llegado el momento de contar la verdad completa. Durante años había tenido que callar, adaptarse, sobrevivir, pero ahora alguien finalmente quería escuchar, y ella ya no estaba dispuesta a seguir siendo invisible. La conversación comenzó con torpeza. Él pidió disculpas, muchas, por no haberla visto, por no haberla tratado con humanidad, por haber sido indiferente. Ella lo escuchó en silencio, no lo interrumpió, no lo tranquilizó, solo lo dejó hablar. Cuando él terminó, fue su turno. Comenzó desde el principio: el Hospital das Clínicas, los años de servicio, el esfuerzo para llegar a donde llegó, la lucha constante por mantenerse. Luego vino la parte dura, el descubrimiento del esquema de corrupción, la denuncia, la traición institucional, cómo en lugar de protegerla,
La acusaron de crear conflictos, cómo su reputación fue destruida sin que nadie se atreviera a defenderla, cómo su esposo también fue despedido, cómo su hija, enferma, se quedó sin tratamiento. Todo eso, en una sola cadena de injusticias. Augusto no dijo una palabra. Se limitaba a observarla, a tragar en seco, a intentar entender cómo alguien podía seguir de pie después de tanto. Livia le contó que aceptó el trabajo de limpieza por una sola razón. El contrato incluía seguro médico. Eso era lo único que le garantizaba acceso a los medicamentos de Elena. No había orgullo en su decisión, pero tampoco vergüenza. Lo dijo con serenidad, como alguien que ya había llorado lo suficiente y ahora solo deseaba ser entendida. Limpiar no me hizo menos médica, me hizo más humana, dijo en un momento, y esa frase quedó flotando entre los dos como una bofetada invisible. Al final de la conversación, Augusto le ofreció algo que no había planeado al salir de casa: un puesto como directora médica en su empresa, salario digno, horario fijo, todos los beneficios para ella y su hija. Al principio, Livia pensó que era una reacción impulsiva, un gesto de gratitud, pero cuando él insistió, mirándola a los ojos y diciendo «Quiero que trabajes donde realmente puedas hacer la diferencia», ella entendió que no era solo eso. Era una forma de reparar, no lo que había pasado, porque algunas cosas no se reparan, sino lo que podía construirse a partir de ahora. Y en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, Livia sintió que algo dentro de ella se encendía de nuevo. El primer día como directora médica no fue fácil. Aunque llevaba años de experiencia clínica, la sensación de volver a ocupar un cargo formal después de tanto tiempo fuera del sistema la hacía caminar con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Vestía un blazer azul marino sencillo y un pantalón negro. Nada en su apariencia gritaba autoridad, pero bastaba verla entrar en una sala para que el ambiente cambiara. En recepción, los mismos guardias que la habían visto pasar durante 2 años empujando un carrito, la miraron con sorpresa. Uno de ellos, visiblemente emocionado, la saludó por su nombre. «Buen día, doctora Livia», dijo con una sonrisa tímida. Ella respondió con cortesía, preguntándole cómo estaba su familia. Nunca había dejado de observar. Nunca había dejado de importar. Augusto la presentó formalmente al equipo con una breve pero contundente explicación. «Sé que esto puede parecer extraño. Algunos la conocieron en otra función, pero hoy quiero que todos sepan que la persona que tienen enfrente no solo salvó mi vida, sino que es una de las mejores médicas con las que he tenido el privilegio de cruzarme». Hubo silencio en la sala, miradas entre incómodas y curiosas. Algunos no sabían si felicitarla, pedir disculpas o simplemente asimilar la noticia. Fernanda, la secretaria, fue la primera en romper el hielo. «Doctora, usted me limpiaba el escritorio todos los días. ¿Por qué nunca nos dijo quién era?». Livia respondió con honestidad, sin victimismo. «Porque no creí que a alguien le importara, y porque necesitaba trabajar, no contar mi historia». Los primeros días fueron de adaptación. Livia diseñó un programa de salud ocupacional desde cero, estableció protocolos de atención, horarios de consulta, campañas de prevención y chequeos periódicos para todos los empleados. Propuso formar brigadas de primeros auxilios y capacitaciones básicas en emergencias. Cada decisión estaba respaldada por años de experiencia, pero también por algo que no se aprende en ningún hospital: la empatía de quien ya estuvo del otro lado. En poco tiempo, el consultorio que antes no existía se convirtió en un espacio de referencia, no solo para tratar síntomas físicos, sino también para escuchar angustias silenciosas. Gente que nunca se había sentido vista empezó a acercarse, porque sabían que ella no juzgaba, sabían que los entendía, y fue así como, sin quererlo, Livia empezó a transformar más que la salud de la empresa. Transformó el clima, las relaciones, la manera en que todos se miraban entre sí. Incluso Augusto cambió. Ya no gritaba en reuniones, ya no pasaba sin saludar. Comenzó a preguntar por las familias de sus empleados, a salir del trabajo a horario, a caminar todos los días media hora como parte de su rehabilitación cardíaca. «Nunca pensé que cuidando de los demás me iba a cuidar a mí mismo», le dijo un día a Livia, mientras ella le tomaba la presión. Ella sonrió sin decir nada, pero por dentro sabía que ese era el verdadero milagro de su retorno. No solo volver a ser médica, sino ayudar a otros a volver a ser humanos. Con el paso de las semanas, los resultados empezaron a ser visibles, no solo en los informes médicos,
sino en los gestos cotidianos. Empleados que antes vivían con migrañas, constantes por estrés, comenzaron a dormir mejor. Otros, que evitaban controles por miedo o vergüenza, empezaron a confiar en las revisiones de rutina. Carlos, del departamento comercial, fue diagnosticado con hipertensión leve y comenzó tratamiento a tiempo. Amanda, de recursos humanos, confesó en una consulta que sufría ataques de ansiedad y aceptó iniciar terapia. Roberto, del área financiera, descubrió que tenía niveles de azúcar peligrosos, y eso le permitió prevenir complicaciones mayores. Cada historia era una prueba más de que la medicina también se puede practicar fuera de los hospitales, desde la cercanía, desde el cuidado real. Uno de los momentos más significativos llegó cuando Livia llevó a su hija Elena al consultorio por primera vez. Tenía 12 años, cabello suelto y una timidez dulce que contrastaba con la firmeza de su madre. Augusto insistió en conocerla. «Quiero agradecerle en persona por compartir a su mamá conmigo», bromeó. Elena se rió y en medio de la conversación soltó una frase que dejó a todos en silencio. «Cuando sea grande, quiero ser médica como ella, pero de niños, para que nadie tenga miedo de enfermarse como yo tuve». Fue un instante simple, pero profundo. Livia sintió un nudo en la garganta. Nunca había presionado a su hija para seguir sus pasos, pero verla decirlo con tanta convicción le confirmó que todo el sacrificio había valido la pena. Poco a poco, la historia de Livia comenzó a trascender los muros de la empresa. Primero fue un artículo en una revista de salud corporativa, luego una entrevista en un canal local. Pero lo que realmente cambió todo fue la nota de portada en una revista nacional de negocios. La doctora invisible que salvó una vida y una empresa. Así titulaban el reportaje, contando su historia desde la denuncia en el hospital hasta el programa de salud que transformó la cultura organizacional de una compañía entera. La repercusión fue inmediata. Universidades comenzaron a invitarla a dar charlas. Congresos médicos querían conocer su experiencia. Empresas llamaban para saber cómo implementar algo parecido, y ella, aunque agradecida, mantenía los pies en el suelo. «Solo hice lo que tenía que hacer», decía con humildad. Un día, recibió una llamada que la sacudió por dentro. Era del Hospital das Clínicas. Uno de los nuevos directores la buscaba. Querían saber si estaría dispuesta a volver. Le ofrecían un cargo aún mejor que el que había tenido, con salario elevado, equipo propio y hasta una disculpa institucional. La conversación la dejó en silencio durante varios minutos. Cuando colgó, caminó por el pasillo largo de la empresa y se detuvo frente al consultorio donde ahora trabajaba todos los días. Miró el diploma enmarcado, las fichas médicas organizadas, el estetoscopio sobre el escritorio, y supo la respuesta sin necesidad de pensarla demasiado. Volver significaría cerrar un ciclo. Sí, pero quedarse significaba construir uno nuevo, desde un lugar donde no tenía que demostrar nada, porque ya la habían reconocido como era. Cuando le contó a Augusto sobre la oferta del hospital, él la escuchó en silencio, con una expresión difícil de descifrar. No trató de convencerla de quedarse, pero tampoco ocultó la tristeza que sentía ante la posibilidad de perderla. «Si decides volver, te apoyo. Es donde siempre debiste estar», le dijo, bajando la mirada. Pero cuando ella respondió que se quedaba, que había encontrado en ese lugar una forma de practicar la medicina desde la prevención, desde la escucha y el respeto, él no pudo evitar sonreír. «No pensé que me alegraría tanto de que alguien rechazara una oferta del mejor hospital del país», bromeó. «No es el hospital lo que me retiene», dijo ella. «Es el impacto real que puedo tener aquí». Y ambos supieron, sin decirlo, que algo los unía más allá de lo profesional. La decisión de quedarse también fue una forma de reafirmar su identidad. No necesitaba volver al lugar donde fue traicionada para probar su valor. Cada historia que atendía, cada diagnóstico precoz, cada empleado que se sentía mejor, era una prueba de que había mucho por hacer fuera del sistema tradicional. Elena también notó el cambio. Su madre ya no llegaba a casa agotada por el desprecio, sino con la satisfacción de haber sido útil. Tenía más tiempo, más paz y, sobre todo, más presencia. Podían cenar juntas, conversar con calma, incluso planear pequeños paseos. La enfermedad de Elena seguía exigiendo cuidados, pero ya no era una carga.
insostenible. Ahora formaba parte de una rutina manejable, posible, digna. Augusto, por su parte, también continuó cambiando, no solo por gratitud, sino porque algo profundo en él había despertado. Empezó a interesarse realmente por las personas, no en forma de reportes ni estadísticas, sino de verdad. Escuchaba a sus empleados, preguntaba por sus hijos, aprendía sus nombres, implementó nuevos beneficios, flexibilizó horarios, reorganizó prioridades. No quiero ser el jefe que enferma a su equipo, dijo una vez en una reunión. Quiero que esta empresa sea un lugar donde la gente se sienta mejor, no peor. Muchos no lo creían al principio, pero con el tiempo entendieron que hablaba en serio. Y eso, más que cualquier estrategia comercial, hizo que la empresa creciera como nunca antes. 6 meses después del infarto, los resultados eran visibles también en los números. La productividad había aumentado, el ausentismo había bajado, y la rotación de personal se había reducido casi a 0. Pero lo más importante no estaba en las planillas, sino en el ambiente. La gente sonreía más, se saludaba, compartía. El consultorio de Livia se había convertido en un espacio de referencia, no solo para chequeos, sino también para desahogarse, pedir consejo, sentirse visto. Nunca creí que una médica pudiera cambiar tanto sin una receta, dijo una vez un empleado, después de una simple conversación. Livia sonrió, porque sabía que a veces lo que cura no es el medicamento, sino ser tratado como persona. Un viernes por la tarde, mientras cerraba su agenda de pacientes, Livia recibió una visita inesperada. Era Clara, la esposa de Augusto. Nunca habían conversado a solas, aunque se habían cruzado en más de una ocasión. Clara la saludó con cortesía, pero con una emoción que se notaba contenida. Solo quería agradecerte, no solo por salvarle la vida a mi esposo, sino por cambiarla. Se sentaron unos minutos. Clara le confesó que, antes del infarto, Augusto estaba completamente consumido por el trabajo. Apenas hablaba con ella y con sus hijos. Vivía estresado, irritado, ausente. No fue solo su corazón lo que se detuvo ese día, fue su vida entera, y tú lo hiciste arrancar de nuevo, pero con otro ritmo. Livia la escuchó con atención, conmovida, porque esas palabras validaban algo que iba más allá de lo médico. En los días siguientes, el impacto de la historia llegó aún más lejos. Una reconocida revista internacional de medicina preventiva publicó un artículo sobre el programa creado por Livia. El texto hablaba de humanización, de integración de salud en el ámbito laboral, de dignidad, y aunque nunca mencionaba su pasado como trabajadora de limpieza, para ella no era necesario. No quería que su valor estuviera en la narrativa del sacrificio, sino en los resultados que estaba generando. Pero quienes la conocían sabían de dónde venía, sabían lo que había superado, y eso hacía que su presencia fuera aún más inspiradora. No por haber caído, sino por haber resistido de pie. A medida que su historia ganaba visibilidad, comenzaron a llegar invitaciones para charlas, congresos, entrevistas. Al principio, dudaba en aceptarlas. No se consideraba una figura pública, pero Augusto la animó. Tienes una historia que puede ayudar a otros. No la calles por miedo. Cuenta lo que viviste, lo que aprendiste. Puedes abrir puertas para muchos más. Así fue como Livia empezó a viajar. Visitó universidades, empresas, incluso hospitales que querían replicar su enfoque. Siempre hablaba con sinceridad, sin adornos. Contaba su verdad como quien ofrece una experiencia, no una lección. Nunca buscaba aplausos. Solo quería que nadie más pasara por lo que ella pasó sin ser visto. Uno de esos viajes la llevó a una conferencia internacional en Lisboa. En el escenario, frente a cientos de profesionales de la salud, compartió su experiencia con una calma que solo tienen quienes ya no le temen a la opinión ajena. Al final de su exposición, hubo silencio. Luego, aplausos de pie. Pero lo que más la marcó fue lo que ocurrió al bajar del estrado. Una mujer mayor se le acercó, con lágrimas en los ojos. Yo también fui médica. También denuncié. También me hicieron desaparecer. Se abrazaron sin decir nada más. En ese gesto, Livia entendió que no estaba sola, que su historia era la historia de muchas, y que al contarla, les daba un poco de voz. Al regresar de Lisboa,
Encontró en su escritorio una carta escrita a mano por uno de los empleados más antiguos de la empresa. Era breve, sin lujos de lenguaje, pero profundamente sincera. Gracias por vernos, doctora. Gracias por tratarnos como gente. Livia guardó la carta en su bolso y no dijo nada, pero ese papel arrugado valía más que cualquier premio. La verdadera validación no venía de los títulos, ni de los diplomas en la pared, ni siquiera de las entrevistas. Venía de ese cambio silencioso que había provocado en la vida cotidiana de las personas. Esa era su medicina ahora, la que prevenía, la que acompañaba, la que humanizaba sin necesidad de bisturí ni quirófano. Elena también cambió con todo eso. Se volvió más segura, más curiosa. A veces acompañaba a su madre al trabajo durante las vacaciones escolares y observaba todo con atención. Saludaba a los empleados. Se sentaba en un rincón del consultorio. Hojeaba libros de anatomía. Una tarde, mientras Livia revisaba unos informes, Elena le dijo algo que la conmovió hasta lo más profundo. «Mamá, cuando yo sea médica, quiero trabajar en una oficina como esta. Quiero cuidar a la gente antes de que se enferme». Livia se le quedó mirando, con los ojos húmedos, sin poder responder, porque en esa frase estaba el reflejo de todo lo que había sembrado, no solo en la empresa, sino en su propia hija. Un sábado por la mañana, Augusto la llamó para invitarla a desayunar en una panadería sencilla del barrio donde ella vivía. No era una reunión formal, ni una cita elegante. Solo quería conversar, sin apuros, fuera del ambiente de trabajo. Hablaban cada vez más seguido, no de negocios ni de números, de la vida, de las decisiones que marcan un antes y un después, de cómo alguien puede cambiar cuando por fin es visto con humanidad. En ese desayuno, él le dijo algo que ella no esperaba. «Nunca pensé que alguien a quien traté tan mal pudiera enseñarme tanto». Livia lo miró con calma y le respondió: «Y yo nunca pensé que alguien con tanto poder tuviera el valor de cambiar». Ninguno de los dos dijo más. No hacía falta. Con el tiempo, esa relación de respeto y gratitud mutua se fue profundizando. No era una historia de amor convencional. No empezó con miradas, ni con flores, ni con frases bonitas. Empezó con un infarto, con un acto de coraje, con una verdad que salió a la luz cuando nadie lo esperaba. Y, sobre todo, con una transformación que fue de adentro hacia afuera. No se sabían enamorados, al menos no en los términos tradicionales, pero se buscaban, se cuidaban, se admiraban, y eso era más fuerte que cualquier impulso pasajero. «No sé lo que somos, Livia», dijo Augusto una tarde, «pero me importa lo suficiente como para querer hacerlo bien». Ella solo asintió, porque el amor, a veces, no necesita etiquetas, solo presencia. Lo que tenían no necesitaba ser explicado con palabras grandes ni decisiones drásticas. Se fue construyendo de a poco, en los detalles, en los cafés compartidos en silencio, en los mensajes cortos al final del día, en las miradas que ya no eran las mismas. Elena lo notó primero. Una tarde, mientras regresaban en colectivo, miró a su madre con esa intuición que solo tienen los hijos. «¿Te gusta el jefe?», preguntó sin rodeos. Livia rió, sorprendida. «Es buena gente, ¿no?». Y la niña respondió con naturalidad: «Sí, te mira como si te viera de verdad». Esa frase la acompañó durante días, porque era cierto. Después de mucho tiempo siendo invisible, había alguien que no solo la veía, sino que la respetaba, la escuchaba y quizás empezaba a quererla. Pero no todo era sencillo. La exposición pública también trajo presiones, comentarios malintencionados, rumores, gente que no comprendía cómo una mujer que limpiaba baños ahora asesoraba a empresas y hablaba en congresos. Algunas miradas todavía llevaban juicio, y eso dolía. Aunque intentara no prestarle atención, algunas palabras se clavaban como agujas. «Seguro exagera. ¿Y si nunca fue médica? Seguro tiene algo con el jefe». Comentarios cobardes, dichos en voz baja, pero que resonaban con fuerza. Augusto se enteró de algunos de ellos y quiso salir a defenderla, pero ella lo detuvo. «No necesito que hables por mí. Lo que necesito es que sigas confiando en mí». Y así fue. La defensa vino en forma de respaldo, de decisiones firmes, de espacios que seguían abriéndose por mérito propio. En medio de todo eso, Elena tuvo una recaída. Nada grave, pero suficiente para que todos los miedos volvieran de golpe. Fiebre alta, debilidad, exámenes de urgencia.
Livia entró en modo automático, como siempre hacía en 1979. Situaciones críticas, pero por dentro se quebraba. Ver a su hija débil, con los ojos apagados, le recordaba por qué había soportado tanto. Pasó 3 noches sin dormir, sentada al lado de la cama del hospital, sosteniéndole la mano. Augusto fue a verla al tercer día. No dijo nada. Solo se sentó a su lado, en silencio. Le llevó café caliente, una manta, una presencia. «No sé cómo ayudar», murmuró. «Solo no te vayas», respondió ella. Y no se fue. Cuando Elena mejoró, todo volvió a su curso. Habitual. Pero algo se había fortalecido entre ellos. Ya no era solo respeto o admiración. Era una forma de estar el uno para el otro que no se rompía con las dificultades. No necesitaban nombrarlo, solo vivirlo. Livia no buscaba una nueva historia de amor. Había aprendido que muchas veces el amor más valioso no llega como una tormenta, sino como una mano firme cuando estás a punto de caer. Y eso era lo que Augusto había empezado a hacer para ella. Un espacio seguro en medio del caos. Una compañía que no exigía, que no imponía, que simplemente estaba. La relación entre ambos comenzó a hacerse más visible dentro de la empresa, aunque nunca fue formalizada ni alardeada. Algunos lo notaban por los gestos, la forma en que él la esperaba al salir, cómo se miraban durante una reunión, el tono distinto con el que se hablaban, pero nadie se atrevía a hacer comentarios. Había una especie de respeto tácito que se había ganado con hechos. Livia no necesitaba explicaciones, y Augusto tampoco. Buscaba validaciones. Lo que compartían era suyo, íntimo, protegido por la historia que los había unido. No era un romance de oficina. Era algo más profundo, construido sobre heridas sanadas, sobre vidas que se cruzaron cuando más lo necesitaban. En una ocasión, durante una charla que ella dio para jóvenes estudiantes de medicina, una de las asistentes le preguntó si alguna vez había sentido odio por los que la traicionaron. La pregunta la tomó por sorpresa. Pensó por unos segundos antes de responder. Sí, lo sentí. Sería hipócrita decir que no, pero entendí algo. El odio te envenena a ti, no al otro. Y cuando uno tiene una hija enferma, no puede darse el lujo de cargar veneno. Tiene que estar limpia por dentro para sostener a los demás. El amor por mi hija fue más fuerte que mi rabia. Esa frase se volvió viral en redes, pero para ella no era una frase de impacto. Era simplemente la verdad. Con el paso del tiempo, algunos de sus antiguos colegas del hospital comenzaron a buscarla. Algunos por admiración, otros por remordimiento. Uno le escribió un mensaje extenso pidiéndole perdón por no haberla defendido. Tenía miedo de perder mi puesto, pero lo que perdí fue algo peor, la conciencia tranquila. Livia respondió con cortesía, pero sin necesidad de reabrir heridas. Ya no espero justicia de quienes me lastimaron, solo espero coherencia de quienes dicen haber aprendido. Y ahí quedaba. No guardaba rencor, pero tampoco fingía olvido. Su manera de sanar no era negar lo vivido, sino construir una vida nueva, donde aquello ya no tuviera poder sobre ella. Un día, mientras caminaba por el pasillo de la empresa, se cruzó con una joven que recién había ingresado al equipo de limpieza. Llevaba la misma expresión que ella conocía también, mezcla de cansancio, vergüenza y silencio. Se acercó con cuidado, la saludó por su nombre, le preguntó si necesitaba algo. La chica apenas levantó la vista, sorprendida. ¿Usted es la doctora? Sí, pero también fui tú. Así que si algún día necesitas hablar, saber cómo seguir, estoy aquí. No hacía falta decir más. Esa era la versión más completa de Livia, la que ya no buscaba reconocimiento, sino oportunidades para ser útil, la que había pasado de salvar un corazón a reconstruir una comunidad entera. Un fin de semana largo, Augusto le propuso a Livia hacer un viaje fuera de la ciudad con Elena. Nada lujoso, una posada simple en el interior, rodeada de naturaleza, con aire limpio y tiempo para desconectarse. Elena estaba encantada. Fue la primera vez en años que salían los tres juntos, sin hospital, sin reuniones, sin preocupaciones inmediatas. Caminaban por senderos de tierra, se sentaban a mirar el cielo, hablaban de libros, de sueños, de tonterías. Una noche, mientras la niña dormía, Augusto y Livia se quedaron en el porche, mirando el bosque en silencio. «Gracias por no rendirte», dijo él. Ella lo miró con una ternura que pocas veces había mostrado. No sabía que tenía opción. Después de ese viaje, todo tomó otra dimensión.
No era que las dificultades desaparecieran, pero ya no tenían el mismo peso. La historia de Livia había tocado tanta gente que incluso una editorial le propuso escribir un libro. Al principio dudó. No era escritora. No se veía contando su vida como un espectáculo. Pero luego pensó en cuántas mujeres pasaban por situaciones parecidas, en cuántas profesionales eran silenciadas, desplazadas, obligadas a empezar de cero, y aceptó, con una condición, que fuera un relato, honesto, sin héroes ni víctimas. Solo una mujer común que eligió mantenerse firme cuando todo se derrumbaba. El libro fue un éxito, y no por la fama, sino por la identificación que provocaba. La presentación del libro fue en una biblioteca pública. Estaba llena de gente, antiguos pacientes, empleados de la empresa, estudiantes, madres con sus hijos. Al final del evento, una mujer de mediana edad se le acercó llorando. «Gracias, me hicieron renunciar por denunciar acoso. Pensé que estaba sola». Livia la abrazó sin decir palabra, porque entendía ese dolor, porque sabía lo que era mirar alrededor y no ver una sola mano extendida, y porque sabía también que ese abrazo podía ser el inicio de una nueva resistencia. No todo se arregla con palabras. A veces, basta con presencia. Con alguien que ya cruzó ese infierno y puede decirte, no te vas a quedar aquí. Aquel día, al llegar a casa, encontró a Elena en la mesa del comedor, dibujando con concentración. «¿Qué haces, mi amor?» «Una tarjeta. Para el Día de las Madres». Livia sonrió, con el alma cansada pero el corazón pleno. «¿Puedo ver?» La niña le mostró el dibujo. Era una mujer con una capa, sosteniendo un estetoscopio en una mano y una escoba en la otra. «Eres tú, mi heroína, porque limpiaste lo sucio, pero también curaste lo roto». Livia no pudo evitar llorar, porque esa imagen contenía todo: su caída, su lucha, su reconstrucción, y ese amor que había sido su motor incluso cuando ya no quedaba nada más. Con el paso de los meses, comenzaron a llegar invitaciones desde otros países. Universidades, congresos médicos, seminarios sobre ética profesional y salud pública querían escucharla, no como una estrella mediática, sino como un caso concreto de integridad y resiliencia. Livia aceptaba solo algunas. No quería perder el eje ni alejarse de su rutina ni de Elena, pero había algo reparador en compartir su experiencia, en mostrar que se puede caer sin perderse, que incluso lo que te arrebatan puede volver de otro modo, más honesto, más tuyo. En una de esas conferencias, en Lisboa, una médica joven le preguntó qué haría diferente si pudiera volver atrás. «Nada», dijo con calma, «porque no habría conocido a quienes me salvaron cuando ya no esperaba ser salvada». En paralelo, el hospital donde había trabajado tantos años intentó contactarla. Nuevos directivos, nuevas promesas. Querían reparar errores del pasado. Ofrecieron una posición destacada, libertad para armar su propio equipo, incluso beneficios para su hija. Pero para Livia no se trataba de cargos ni ventajas, se trataba de coherencia. Había aprendido, con dolor, que no todas las heridas merecen ser reabiertas, que a veces cerrar una puerta no es rencor, sino salud. Rechazó la oferta con respeto, sin reproches. «Hoy sirvo mejor desde donde estoy», escribió, y así fue. En su nueva empresa, el programa de salud que había diseñado ya se implementaba en otras filiales, impactando la vida de miles de trabajadores. Elena crecía con fuerza y alegría. Sus controles médicos eran estables, y aunque la enfermedad no desaparecía, la enfrentaban con recursos, información y apoyo. Se había convertido en una niña observadora, empática, valiente. Una vez, en un trabajo escolar, escribió que de grande quería ser una doctora que mira a los pacientes como si fueran su mamá. Livia se conmovió al leerlo, no por la vocación, sino por la humanidad, porque entendía que esa niña había absorbido lo esencial, que la medicina no era un título ni un cargo, sino una forma de cuidar, y que cuidar a los demás también podía ser un acto de justicia. Una tarde, mientras caminaban por el parque, Elena le preguntó, «¿Tú te enamoraste del señor Augusto?» Livia se detuvo, sorprendida. «¿Por qué preguntas eso?» La niña encogió los hombros. «Porque a veces lo miras como si te doliera quererlo». Esa frase la dejó en silencio, porque sí, lo quería, pero también le dolía, porque amar de nuevo, después de haber perdido tanto, no era fácil, porque confiar no se trataba solo del otro,
sino de una misma, de atreverse a bajar la guardia, a imaginar un futuro, a permitirse sentir sin miedo. Esa noche, sentada sola en la sala, entendió que su historia de superación no estaba completa, porque aún quedaba algo pendiente: elegir amar sin temor. Unos días después, Livia invitó a Augusto a cenar en su casa. Era la primera vez que lo hacía. No fue algo grandioso: arroz con verduras, una copa de vino, la televisión de fondo, pero para ella significaba mucho. Lo estaba dejando entrar en su espacio más íntimo, donde las paredes aún guardaban ecos de noches de insomnio, de miedo, de llanto escondido. Durante la cena, hablaron poco. No hacía falta. Al final, cuando Elena ya dormía, se sentaron en el sofá y ella, sin mirarlo, dijo: «Me cuesta, no porque no sienta, sino porque me da miedo perder lo que construí sola». Augusto asintió con una comprensión serena. «No vengo a quitarte nada, Livia. Vengo a sumar, si tú me dejas». No hubo beso, ni promesa, ni escena de película. Solo dos adultos heridos, decidiendo cuidarse sin apuro. Esa noche marcó un punto de inflexión, no porque comenzaran un romance oficial, sino porque ella dio un paso hacia sí misma, hacia su derecho a sentir sin pedir disculpas, a volver a confiar sin sentirse débil, a entender que había formas de amor que no anulaban, sino que acompañaban. A partir de entonces, sus encuentros se volvieron más frecuentes, más naturales. Compartían libros, caminatas, silencios. Augusto la escuchaba con paciencia, sin intentar resolverla. Y eso, para Livia, era nuevo. Estaba acostumbrada a ser la fuerte, la que explica, la que salva. Con él, podía simplemente ser. Una mañana, al llegar a la empresa, notó un pequeño altar improvisado en el pasillo. Flores, velas, fotos de un operario que había fallecido la noche anterior por causas naturales. Varios empleados estaban allí, en silencio. Livia se acercó, se arrodilló, cerró los ojos y, sin palabras, se despidió. Al levantarse, notó que muchos la miraban. Una mujer del sector de limpieza se le acercó. «Gracias por no olvidarte de nosotros». Esa frase le hizo entender algo profundo, que su verdadero poder no venía del cargo, ni del reconocimiento público, sino de la forma en que veía a cada ser humano. Había aprendido a mirar desde abajo, y eso no se enseña, se vive. Esa misma tarde, recibió una carta escrita a mano. Era de la viuda del operario fallecido. Decía que su esposo hablaba siempre de ella, no como la jefa, sino como la doctora que no tiene miedo de ensuciarse las manos. Contaba cómo él se había sentido valorado, escuchado, tratado con dignidad. Al terminar de leer, Livia lloró en su escritorio, no por tristeza, sino por gratitud, porque, después de todo lo vivido, había llegado a un lugar donde su medicina volvía a tener sentido, donde su voz ya no necesitaba gritar para ser oída, y donde su hija podía verla como lo que realmente era, una mujer entera, aunque hecha de cicatrices. En los meses siguientes, Livia fue nombrada oficialmente como directora del área de salud corporativa a nivel nacional. Su propuesta de prevención integrada se convirtió en modelo para otras empresas, incluso fuera de Brasil. Pero ella no dejó que eso se le subiera a la cabeza. Seguía caminando por los pasillos, saludando a cada empleado por su nombre, escuchando quejas, entendiendo contextos. No era raro verla sentada en la cafetería con los auxiliares, hablando de novelas, de fútbol, de hijos. Sabía que el respeto real no se exige, se cultiva, y que la autoridad más duradera no nace del miedo, sino del ejemplo. Un día, una joven médica recién contratada la buscó para pedirle consejo. Estaba angustiada porque sus padres desaprobaban su decisión de trabajar en una empresa privada. «Dicen que estoy desperdiciando mi vocación», explicó con ojos húmedos. Livia la miró largo, con una ternura que solo nace de haber estado en ese mismo lugar. Tu vocación no está en el lugar donde trabajas, sino en cómo eliges cuidar. Si tú haces la diferencia aquí, entonces estás donde debes estar. La chica se fue sonriendo, más ligera, y Livia recordó cuántas veces habría querido escuchar algo así cuando todo se desmoronaba. Poco a poco, también reconstruyó la relación con su madre, que había sido dura y distante durante los peores momentos. Al verla ahora fuerte, respetada, reconocida, su madre bajó la guardia. Un domingo,
tomando café en la cocina, le dijo: «Yo te crié para que nunca dependieras de nadie, pero te hice sentir que amar era una debilidad. Me equivoqué». Fue la primera vez que hablaron abiertamente de sus heridas, y aunque no todo se resolvió, hubo un alivio, como si por fin pudieran verse con ojos nuevos, sin exigencias ni máscaras. Fue un reencuentro silencioso, pero necesario. A veces, sanar también es eso, dejar de exigir una disculpa perfecta y aceptar una verdad desnuda. Esa noche, Elena le pidió que le leyera un cuento antes de dormir. Eligió uno sobre una heroína que, tras perder todo, construía una ciudad desde las ruinas. Al terminar, la niña dijo: «Se parece a ti». Livia sonrió y apagó la luz, pero en la oscuridad sintió un nudo en la garganta, porque sí, había algo de verdad en esas palabras. Había levantado su vida con manos temblorosas, sin certeza de nada, solo con la fuerza del amor y la convicción de que no podía rendirse. Y ahora, en ese cuarto cálido, con su hija respirando tranquila, entendía que la verdadera victoria no era volver a donde estuvo, sino haber creado algo nuevo, más suyo, más libre. Con el paso de los días, una editorial la contactó para proponerle escribir un libro sobre su historia. Al principio dudó. No se consideraba escritora, ni le gustaba la idea de exponerse aún más, pero luego entendió que no se trataba de fama ni de ego, sino de legado, de poner por escrito algo que pudiera inspirar a otras personas que, como ella, habían sido invisibilizadas, traicionadas o silenciadas. Aceptó, con la condición de que el libro se enfocara en el proceso y no en el escándalo, en lo que duele, en lo que reconstruye. Escribió durante las noches, en la cocina, mientras Elena dormía, y en cada página derramó verdades que solo se entienden cuando uno ha pasado por el fuego. El libro se convirtió en un fenómeno inesperado, no por lo comercial, sino por las cartas, los correos, los testimonios que comenzaron a llegar. Mujeres que contaban sus propias renuncias, trabajadores que agradecían haber sido vistos, médicos que dudaban si valía la pena seguir. Livia los leía con respeto, uno por uno, y aunque no podía responder a todos, guardaba cada mensaje como un recordatorio. No estaba sola. Su historia, lejos de ser una excepción, era un reflejo de tantas otras, y ese eco colectivo le dio una paz nueva, no porque todo se hubiera resuelto, sino porque ya no sentía que luchaba en silencio. Mientras tanto, su relación con Augusto seguía creciendo, sin etiquetas apresuradas, sin urgencias. Compartían cenas, conversaciones, largas, domingos de libros y café. Él entendía sus tiempos, sus pausas, su forma de protegerse sin parecer fría, y ella, de a poco, fue soltando el miedo. Un día, mientras cocinaban juntos, él le dijo: «Te admiro más cuando callas que cuando hablas, porque en tu silencio hay cosas que valen más que cualquier discurso». Esa frase la conmovió, porque era cierto. Había aprendido a decir mucho sin levantar la voz, y también a amar sin necesitar promesas, solo presencia, constancia, verdad. Un viernes por la tarde, mientras caminaban los tres por el parque, Elena tomó la mano de Augusto sin decir nada. Fue un gesto simple, casi imperceptible, pero para Livia significó mucho, como si su hija le estuviera diciendo: «Está bien», como si esa mano pequeña cerrara un ciclo de desconfianza, de dolor, de espera. Y en ese instante, bajo la luz tibia del atardecer, Livia sintió que algo se acomodaba dentro de ella. No era euforia ni certeza, era paz, una paz tejida con lucha, con pérdidas, con decisiones difíciles, pero también con amor. Un amor que no llegaba para rescatarla, sino para caminar a su lado. Un mes después, recibió una invitación inesperada. El Hospital das Clínicas quería que regresara, esta vez como directora del área de ética médica. Habían cambiado parte de la administración y querían reconstruir puentes. Leyó el correo 3 veces, sin saber qué sentir. Por un lado, era el lugar donde había construido su carrera, donde había aprendido tanto. Por otro, era el mismo que la dejó caer cuando más lo necesitaba. Pasó varios días pensando, repasando mentalmente cada sala, cada pasillo, cada silencio que le habían dado en vez de apoyo. Finalmente, escribió una respuesta breve: «Gracias por la invitación.
Hoy mi compromiso está con otra forma de cuidar. Espero que esta vez hagan lo correcto. Después de enviar el correo, salió a caminar sola. El viento le enredaba el cabello. El sol de la tarde le acariciaba los hombros. Por primera vez en años, no sentía que debía probar nada a nadie. Había recuperado su voz, pero sobre todo, su centro. Ya no dependía del reconocimiento de una institución para validar su valor. Había encontrado su lugar no porque alguien se lo dio, sino porque lo construyó, piedra por piedra. En medio del dolor, del rechazo, del miedo, se detuvo frente a una librería, vio su libro en la vitrina y sonrió con discreción. No por vanidad, sino por gratitud, porque cada página era una prueba de que no se había rendido. Una mañana, en la MoMA empresa, organizó una charla sobre salud emocional. No contrató expertos ni figuras conocidas. Llamó a empleados de distintas áreas para que contaran cómo habían enfrentado momentos difíciles. Fue un éxito. La sala estaba llena. Se escucharon historias de duelos, divorcios, adicciones, pero también de esperanza, de reencuentros, de reconstrucciones. Al final, uno de los asistentes dijo: «Nunca pensé que mi historia valiera la pena, hasta que la escuché en voz alta». Livia lo abrazó, y pensó que eso era lo que más le importaba, que la gente entendiera que cada vida, incluso en su dolor, merece ser contada con dignidad. Al salir de la charla, recibió una llamada desde España. Un congreso sobre salud corporativa quería que contara su experiencia. Al principio dudó, pero Augusto la animó. «Tu historia ya no es solo tuya, es una semilla». Así que aceptó. Viajó con Elena, quien por primera vez salía del país. Caminaron por las calles de Madrid, comieron juntas en terrazas, rieron como antes, sin preocupaciones inmediatas. Y durante la conferencia, mientras hablaba ante cientos de personas, Livia miró a su hija en la primera fila. La vio atenta, emocionada, inspirada, y entendió que todo el camino había valido la pena, porque al final había salvado mucho más que una vida. Al regresar de España, algo había cambiado en el aire. Livia ya no era solamente una profesional respetada, sino una figura pública. Medios de comunicación la invitaban a entrevistas, universidades querían que dictara clases magistrales y jóvenes profesionales la contactaban buscando guía, pero ella ponía límites. No quería perderse en el personaje que los demás proyectaban sobre ella. Seguía siendo madre, compañera, mujer con cicatrices. Mantenía sus rutinas simples: hacer el desayuno, revisar tareas de Elena, caminar descalza en casa, porque sabía que el verdadero prestigio no está en los reflectores, sino en sostener lo esencial cuando todo lo demás brilla demasiado. En una de esas noches, tranquilas, mientras preparaba un té, Elena le dijo que quería ser médica, como ella. Livia se detuvo y la miró largo. «¿Estás segura?», preguntó. «Es una profesión hermosa, pero también puede doler». Elena asintió con firmeza. «Quiero ayudar a las personas como tú me ayudaste a mí». Y entonces, por dentro, Livia se quebró, porque esas palabras no eran solo un deseo infantil, eran un espejo, una forma de cerrar un ciclo. Ella, que había salvado la vida de su hija en tantos sentidos, ahora veía cómo su ejemplo se transformaba en vocación, y comprendió que el amor que lucha deja raíces más profundas que cualquier legado material. Un sábado por la mañana, Augusto le propuso formalizar lo que ya vivían hacía tiempo, sin anillos, sin ceremonia, solo una pregunta sencilla: ¿quieres que sigamos caminando juntos, pero ya sin pausas? Livia lo miró, tomó aire y respondió con una sonrisa tranquila: sí, pero prometamos que cada uno seguirá siendo libre. No era una declaración tradicional, ni una promesa eterna. Era un pacto entre dos personas que sabían lo que costaba perderse y que habían aprendido a amar sin anularse, sin imponer. Ese mismo día, fueron con Elena a plantar un árbol en un parque cercano. Lo llamaron el árbol de los nuevos comienzos. Pasaron los meses y la historia de Livia cruzó fronteras. Fue invitada a dar una charla en la ONU sobre ética y salud. Allí, frente a líderes de todo el mundo, no habló de cifras ni de logros. Habló de miedo, de injusticia, de resistencia, de amor. Y al final, cuando todos aplaudían de pie, ella bajó la mirada con humildad.
no porque no valorara el reconocimiento, sino porque sabía que la verdadera victoria no estaba allí, sino en cada paso dado cuando nadie aplaudía. Al salir del edificio, se abrazó con Elena y con Augusto, y en silencio, con los ojos húmedos, supo que todo había valido la pena. Tiempo después, la empresa donde trabajaba fue reconocida internacionalmente por su programa de salud ocupacional, pero, más allá de los premios, lo que realmente emocionaba a Livia eran los testimonios de los empleados, personas que habían dejado de ignorar sus dolores, que habían buscado ayuda, que habían aprendido a cuidar de sí mismos gracias a su enfoque humano y preventivo. Una trabajadora le dijo una vez: «Antes pensaba que venir al médico era perder el día. Ahora entiendo que es ganar vida». Esas frases, simples pero profundas, eran su combustible. Su certeza de que estaba sembrando algo que duraría más allá de ella. Un día, recibió un paquete sin remitente. Al abrirlo, encontró una carta escrita a mano. Era de una antigua colega del hospital, una de las pocas que no se atrevió a apoyarla en su momento. En la carta, le pedía perdón. Decía que había callado por miedo, pero que cada noche pensaba en cómo actuó, que su ejemplo la había hecho cambiar, que ahora luchaba por los pacientes desde otro lugar, con otra valentía. Livia la leyó en silencio, y aunque no respondiera, sintió alivio, porque entendía que no todos podían resistir al mismo tiempo, pero a veces una sola persona resistiendo abría grietas por donde otros, tarde o temprano, también se atrevían a pasar. En el aniversario del infarto de Augusto, organizaron una jornada especial en la empresa, un día sin reuniones, con charlas sobre salud emocional, alimentación consciente y descanso. Al final, se proyectó un video donde él hablaba de lo que significaba haber sido salvado por una mujer invisible. Su voz se quebraba al recordar ese día, pero también se llenaba de gratitud. Cuando el video terminó, Livia subió al escenario, y durante unos segundos no dijo nada. Solo miró a los presentes, uno por uno, y luego dijo: «Lo que nos salva nunca llega con ruido, llega con verdad, y se queda». Nadie aplaudió al instante. Fue un silencio hondo, lleno, un homenaje sin palabras. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Elena dormida con el libro que ella había escrito sobre su pecho. La niña había marcado con post-its sus partes favoritas. Livia acarició su cabello y pensó que, más allá de todo, eso era lo más importante, que su hija supiera quién era su madre, que entendiera que la dignidad no es un privilegio, sino una decisión diaria, y que incluso en el dolor más profundo, es posible volver a empezar, no como si nada hubiera pasado, sino justamente porque pasó, porque a veces las heridas no solo duelen, también enseñan. Un domingo al atardecer, salieron los tres a caminar por el parque donde años atrás habían plantado su árbol. Estaba alto, robusto, con ramas que ya daban sombra a otros. Elena se sentó bajo él y sacó su cuaderno de dibujos. Augusto se acostó en el pasto, mirando el cielo con los ojos entrecerrados. Livia cerró los ojos por un instante, respirando hondo, dejando que el viento le acariciara el rostro. No había certeza sobre el futuro, pero había paz, y eso, después de tanto, era un milagro silencioso, un presente completo, el tipo de momento que no se planea, solo se vive. Esa noche, en su diario, escribió solo una línea: «Fui invisible, y desde ahí aprendí a ver a los demás». Esa frase encerraba todo. No guardaba rencor, tampoco olvido, guardaba memoria, y desde esa memoria había construido algo nuevo, firme, generoso. Porque aunque el mundo muchas veces le dio la espalda, ella eligió no volverse de piedra, eligió seguir viendo, seguir cuidando, seguir creyendo que vale la pena amar lo que uno hace, incluso si nadie lo ve, incluso si duele, porque al final es eso lo que nos mantiene humanos. Tiempo después, Elena comenzó sus estudios en medicina. Cada vez que tenía dudas, volvía a preguntarle a su madre cosas que no aparecían en los libros. Cómo hablar con una madre desesperada, cómo sostener una mano en silencio, cómo ser fuerte sin endurecerse. Livia no siempre tenía respuestas, pero sí historias. Y con cada historia, le recordaba que la medicina no es una ciencia exacta, es una forma de estar, de escuchar, de resistir, y que, aunque muchos intenten reducirla a cifras y protocolos, al final, salvar una vida también es abrazar todo lo que esa vida lleva dentro. El libro de Livia fue traducido a 5 idiomas.
Su historia fue adaptada en un documental que recorrió festivales internacionales, pero ella seguía yendo al trabajo en metro, saludando a los porteros por su nombre, preguntando a los empleados por sus familias, no porque quisiera aparentar humildad, sino porque era su manera de permanecer en la realidad, de no olvidar nunca el camino recorrido, de seguir eligiendo todos los días, en lo pequeño y en lo grande, la misma cosa, ver a los invisibles, porque como ella bien sabía, a veces los más valientes no llevan bata, ni título, ni voz, pero existen, y merecen ser vistos.